Hola, buenas tardes. Eh, Nuevamente por aquí, trayéndoles el siguiente cuento, cumpliéndoles. En el video anterior dijimos que continuaríamos, creo que es el último cuento del tomo Sacrilegios Nocturnos. Se llama Ciudad Oscuro Rostro. Y creo que sí, es el último cuento. Espero pues que les esté gustando, digamos, la temática, les esté gustando la lectura. Recuerden que son lecturas, relatos góticos, de terror, paranormales, fantasía. Entonces, pues van a encontrar. Más que todo, digamos, van a ser de estos cuentos, porque pues me encanta la temática. La literatura que me gusta leer es muy de novela negra, paranormal, de terror, de horror, el cósmico. Me gusta lo policíaco, ¿no? Eso todo detectivesco. Entonces pues van a encontrar más que todo de este tipo de literatura, y ya saben también algunas sobre el tarot, sobre oráculos y demás que iremos desarrollando. Y bueno, recuerden, suscríbanse, dejen su like, es muy importante para ayudarnos a crecer el canal. Este cuento se llama Ciudad Oscuro Rostro y bueno, espero que podamos sacarlo en un solo video. Ciudad Oscuro Rostro, para Chely Lima y Alberto Serret. Esta historia que también les pertenece. Cada ciudad tiene sus fantasmas. Algunos habitan en casonas vetustas y abandonadas. Son los espectros clásicos. Otros viven entre las ramas de ciertos árboles. Estos son más antiguos. Y existen aquellos que conviven con nosotros en apartamentos llenos de luz y de cristales, en el último piso de un edificio moderno, que se cruzan con nuestro vecino a mitad de la escalera para desearle un sueño feliz. Y, sin embargo, descubrirlos en medio de la vida cotidiana puede convertirse en un suceso divertido o en una obsesión traumática, según nuestra noción de la realidad. Muchas veces me he preguntado por qué esta última, siendo una sola, parece dividirse en dos: un mundo azul y mediodía oscilando entre el canto de los pájaros y el ruido de los autos, y una dimensión oscura y tenebrosa donde voces susurrantes y pupilas luminiscentes parecen ser sus guardianes. Después de mucho pensar, me inclino a creer que en efecto la realidad es única e indivisible. Por un lado, dadora de hechos que siempre se multiplican en una suerte de parto temporal, pero al mismo tiempo renegada de sí, dejando continuamente atrás un presente que, en cuestión de segundos, ya es pasado, un pasado que sigue conectado con el futuro a través de cadenas eternas de acontecimientos. Y esta explicación es la que me ha permitido aceptar experiencias que de otra manera hubiesen terminado por enloquecerme. En el instante de escribir estas líneas ya casi termina el invierno, y lo que voy a contar sucedió cierto año a principios del verano. Suelo ser una persona bastante solitaria y retraída en mi mundo, a pesar de la facilidad con que inicio una conversación en el más concurrido salón. Sin embargo, mi verdadera naturaleza rara vez se muestra en público. Pienso que la imaginación de un escritor debe mantenerse protegida y a salvo de las miradas indiscretas. Los sueños son criaturas delicadas. Si se exponen mucho, pueden enfermar y morir. Por eso son pocos los amigos que tienen acceso a este universo privado, y quienes han cometido la imprudencia de querer forzar sus puertas solo han encontrado una cortés pero fría barrera de cristal. Entre mis escasas amistades se encuentra un matrimonio con el que me reunía los fines de semana. Desde los primeros tiempos, Lucía, Óscar y yo compartíamos ciertos temas de conversación como la literatura y una marcada simpatía personal. La casa donde vivían entonces, muy diferente de la actual, era grande y estaba rodeada de enredaderas florecidas. Yo llegaba con las primeras sombras de la tarde, abría una verja que siempre alarmaba al perro y atravesaba el jardín, y un estrecho portal hasta la puerta. Casi siempre nos instalábamos en la mesa de la cocina o en uno de los dormitorios para discutir nuestros proyectos. El lugar preferido era el cuarto al final del pasillo, una habitación donde se amontonaban la cama, el escaparate, dos mesitas de noche, lámparas, cuadros, libros, fotografías, un curioso espejo antiguo,
Muñecas, grabados, miniaturas de barro, jarrones coronados con velas semiderretidas, en resumen, el universo ideal para la creación. Un día en que mi amiga preparaba el té y mientras Oscar tomaba un baño, ocurrió el primero de una larga serie de eventos inexplicables. Yo estaba en el dormitorio. A la derecha, pero en una posición en la que me era imposible ver mi imagen, colgaba el espejo, un mueble triangular que había pertenecido a la familia de Oscar durante generaciones y cuya fantástica historia conocería luego. Con un libro entre las manos me entretenía leyendo a Luke Beats. Yo soy un volcán y tú eres la noche oscura en la que arderé. Tú serás un mar fresco y profundo en torno a mis acantilados. Me traerás cosas extrañas y las depositarás a mis pies. En ese instante una silueta se reflejó en el espejo. Solo la vi de reojo porque, pensando que se trataba de Oscar, no miré en dirección al cristal, sino que me asomé al pasillo, donde esperaba encontrarlo. Sorprendentemente no había nadie. Entonces me volví hacia el espejo un segundo antes de que la sombra desapareciera. Con una absoluta sensación de desconcierto permanecí sentada con el libro sobre las rodillas, intentando reconstruir lo sucedido, hasta que acabé por dudar de mí misma y me convencí de que la culpable había sido mi imaginación. Sin embargo, ya no me hallaba a gusto en aquel sitio y me fui a la cocina buscando compañía humana. De más está decir que no hice ningún comentario al respecto. La frecuencia de mis visitas no se alteró, pero desde aquel día la inquietud que me asaltaba junto al espejo se fue extendiendo al resto de la casa. La aprehensión terminó por transformarse en miedo, aunque su avance era tan lento que al principio no logré percibirlo. Hasta que una noche, mientras conversábamos, sentí de pronto la llegada de un terror absoluto. Lo curioso fue que mi incomodidad provenía de un lugar bien definido, la zona situada entre el escaparate y la ventana, es decir, el sitio desde el cual una persona de pie se hubiera podido reflejar en el espejo. Pero allí no había nadie, y yo no me atreví a mirar, ni siquiera de reojo. Temí descubrir en el cristal lo que no existía en la habitación. El sentimiento era totalmente irracional, pero tan apremiante que preferí hablar en un intento por anularlo. Si les digo algo, ¿prometen no reírse? Aventuré con mi aire más ecuánime. Bueno, la mirada de Lucía era tan despreocupada como la de su esposo. Tengo miedo. ¿Miedo? Los ojos de Oscar adquirieron un brillo de alerta. Sí, pero no sé por qué, admití, y apenas lo hube dicho, supe la razón de mi temor. Tengo la impresión de que aquí hay alguien más, alguien que no deja de mirarme. Aquella impresión no era nueva. Desde hacía tiempo la casa me atemorizaba, o mejor dicho, ciertas partes de la casa me atemorizaban. Recordé cómo empezó todo. Finales de mayo. Yo había caminado bajo la llovizna persistente, aunque delicada, que golpeaba las hojas y los pétalos polvorientos. Las calles se anegaban de un fango negro, amasado con hollín, que el agua de las nubes no había logrado limpiar. Cuando llegué frente a la vivienda de mis amigos, la lluvia había cesado. El viento era húmedo y eléctrico bajo las nubes cargadas de estática. Abrí la verja del jardín, que rechinó como de costumbre. Y en ese momento la náusea me aturdió. Supe que la casa me odiaba. El choque fue tan violento que estuve unos segundos sin decidirme a entrar. Solo después de un esfuerzo me repuse lo suficiente para atravesar los amasijos de plantas. Con el tiempo descubrí las diversas emociones que me asaltaban en cada lugar de la casa. El comedor y la sala eran sitios neutros, donde no me sentía muy amenazada, pero tampoco especialmente protegida. La cocina resultó ser el territorio más seguro y despejado. Por otra parte, jamás pude saber el efecto que hubiera podido transmitir el primer cuarto porque nunca tuve la oportunidad de entrar en él, aunque al pasar frente a su puerta algo me decía que no mirara. En cambio, el pasillo y la habitación donde transcurrían las tertulias me enloquecían de aprensión. Me daba pavor caminar por el maldito corredor. Así percibí la fuerza de mis temores encerrados y ocultos bajo la débil coraza de mi subconsciente. Oscar manoseaba los papeles que aún tenía en sus manos, ahora temblorosas. Lucía dejó vagar la mirada por algunos cuadros y finalmente se volvió hacia él. Ya lo ha sentido. Dijo aquello como si yo no estuviera allí, como si no fuera yo quien mereciera una explicación. ¿He sentido qué? Me observó con ojos impasibles y agregó: al vampiro. Un soplo frío me resbaló por la nuca. ¿Cuál vampiro? El que vive aquí. Los rostros de ambos se encontraban lejos de cualquier expresión festiva. Por el contrario, se habían vuelto súbitamente grises. ¿Sabes lo que son los vampiros, no? Preguntó Lucía como si dudara de mi consciente inteligencia, o quizás pensó que no la había entendido.
A mi mente acudió la imagen fílmica de esos seres envueltos en capas que salen cada noche a chupar sangre, temerosos de enfrentar la luz del sol y retrocediendo ante los ajos y el signo de la cruz. Por favor, esto es serio, exclamé, no me vengas ahora con fantasías. ¿Tu miedo no es real? Era demasiado real y ellos lo sabían. ¿Cómo pueden saber que se trata de un vampiro? Lo hemos visto, aseguró Oscar. Y Pepe también. Pepe era un amigo de ambos que vivía al sur de La Habana y que a veces por razones de trabajo venía a la ciudad y se quedaba a dormir en el primer cuarto. No exageres, la contradijo él. Pepe solo vio la sombra. Es igual, conoce su figura, su perfil. Y pensar que tuvo la oportunidad, se dolió Oscar, si hubiera tenido limpio el espejo. Yo estaba atónita. Tan cotidiano parecía el asunto que pronto la conversación derivó hacia los malos hábitos de convivencia del tal Pepe. Y 10 minutos después fue necesario ocuparse de la sopa, sacar los platos y cambiar de tema. Por supuesto, esa noche no volvió a mencionarse la cuestión. Sin embargo, a mí me fue imposible olvidarla. Reflexioné sobre una serie de incidentes ocurridos a lo largo de mi vida que, por carecer de una explicación inmediata, habían sido relegados a un segundo plano. ¿Cuántas veces oí ruidos misteriosos en una habitación cercana que se encontraba vacía? ¿Por qué nunca investigué la causa de varios sucesos, como por ejemplo la certeza de que alguien me observaba, aún sabiéndome sola? ¿Acaso no experimenté en más de una ocasión la advertencia de mi subconsciente instándome a abandonar un lugar determinado? ¿Los latidos de un temor absurdo que me obligó a tomar un rumbo distinto o a evitar ciertas zonas del suelo como si fuesen pozos malignos? 1000 cosas más añadía a estas, la seguridad de haber rechazado numerosas aristas de una realidad próxima aunque distinta de la habitual aumentó mi ansiedad por retener cada una de aquellas vivencias. Un sábado llegué a la casa. Mi ánimo era despejado y me sentía eufórica porque les llevaba 3 nuevos poemas. Lucía se encontraba en un humor parecido, había terminado su novela y quería leerla ante nosotros, pero primero se fue a la cocina a preparar el té. Oscar salió al mercado en busca de un frasco de aceitunas y yo me quedé en la habitación revisando el libro que acababan de regalarme. Mi amiga se asomó al cuarto y me tendió un pan untado con mermelada. Lo mordí distraídamente mientras ella regresaba a su hornilla. Hojeé el volumen, una antología de poesía africana, y leí algunos trozos al azar. Mi dios Tot es de piedras preciosas. La tierra se ilumina con su resplandor. De rojo jaspe es el disco de la luna en su frente, de cuarzo es su falo. Era muy bello. Mordí de nuevo el pan y busqué otro poema. Mi toro es blanco como el pez de plata en el río, blanco como la tremula grulla en la orilla del río, blanco como la leche fresca. Su bramido es como el trueno del cañón turco en la escarpada orilla. Mi toro es oscuro como la nube de lluvia en la tormenta. La mermelada había ido resbalando del pan y terminó por caer sobre mi blusa. Traté de limpiar la mancha con un pedazo de papel, pero solo conseguí embarrarme más, así que fui al baño. Cerré la puerta y me quité la prenda para lavarla. Todavía estaba frotando la salpicadura cuando vi pasar una sombra a través de los cristales. Supuse que Oscar había vuelto del mercado. Me vestí y caminé hasta el fondo de la casa. Nadie. Estaba segura de que alguien había cruzado frente a la puerta, proveniente de la sala, y la única habitación después del baño era ese cuarto. Regresé junto a mi amiga. Lucía, ¿ya llegó Oscar? En ese momento oí que la puerta de la calle se abría. Me dejé caer sobre un asiento. ¿Qué te pasa?, preguntó él. Apenas entró. ¿Tienes una cara? Les conté lo sucedido. Debe ser, comenzó a decir ella. Por Dios, no vuelvas a repetirme que he visto a un estúpido vampiro. Yo no tengo la culpa de tus visiones, protestó. Creo que alguien me está tomando el pelo. Yo acabo de llegar, dijo la voz tímida de Oscar, que parecía pedir disculpas por no ser el dueño de la sombra. Miré alternativamente sus rostros. No te preocupes, Lucía exprimió un limón en el té. No ha sido ningún vampiro. Solo el rubio. ¿El rubio? Me alucino. Oscar forcejeó con la tapa del frasco de aceitunas. Lucía lo ha bautizado así porque camina tan suave como un hada. Fue una casualidad. ¿Qué cosa? La tapa del frasco cedió. Que su aparición coincidiera con aquella lectura. Estábamos leyendo un diccionario de mitología en el que aparecía el hada Melusina. Las aceitunas resbalaron sobre la fuente de porcelana. Por cierto, tenemos que enseñarte este libro. ¿Y qué pasó?, insistí. ¿Cómo fue que lo vieron? Igual que tú, dijo Lucía, mientras echaba hielo en la jarra del té. Yo estaba en la cocina y Oscar en el baño. Oí que alguien andaba por el pasillo y como pensé que era él buscando una toalla, ni siquiera miré. Un minuto más tarde, Oscar gritó desde el cuarto. Solo llamé. Gritaste, insistió Lucía, y tanto que hasta el perro se asustó en el patio. Cuando llegué estaba más blanco que el papel.
Me dijo que había visto pasar a una persona frente a la puerta, creyendo que era yo. Fue hasta el cuarto y allí me sintió trajinar en la cocina. Entonces nos dimos cuenta de que había alguien más en la casa y que no era ningún vampiro. ¿Cómo lo supieron? El hielo cayó estrepitosamente en los vasos con la rubia cascada del té. Porque era una sombra luminosa y los vampiros son oscuros y dan miedo. Parecía la explicación más lógica del mundo y no pude alegar nada contra semejante argumento. 3 días después volvieron a verlo. Ambos comían en la cocina cuando oyeron el roce de unos pies descalzos. Los dos alzaron la vista en el preciso instante en que el muchacho pasaba. No tenía aspecto de fantasma. Era alto y de piel tostada, cubierto por una truza de color verde y muy rubio, con ese color que solo tienen ciertos adolescentes cuando han expuesto el pelo al agua de mar. Fue Lucía quien aventuró una explicación. Seguramente era un habitante de otra dimensión que, por cualquier causa desconocida, mantenía un punto de contacto con nuestro mundo en la zona correspondiente al pasillo. Tal vez ese mismo sitio en su universo fuera un pedazo de costa cercano al mar. Lo curioso fue que el muchacho jamás pareció darse cuenta de nada. Cada vez que aparecía lo llamaban, le gritaban. Incluso una tarde Lucía le arrojó un pedazo de galleta que tenía en la mano y que por milagro no lo tocó, pero él siempre continuaba su camino imperturbable. ¿Y nunca han sentido miedo?, pregunté. ¿Con los vampiros? Sí. No, me refiero al rubio. Es solo un muchacho tostado por el sol, recordó mi amiga suavemente. ¿Cómo podría asustarnos aunque se mueva con el aire de las hadas? Más tarde, aprovechando una distracción de Oscar, me susurró. ¿Miedo? Si lo hubieras visto no habrías preguntado eso, sonrió casi maligna. Dan ganas de llevárselo a la cama. Y aquella confesión cerró el tema ese día. 2 meses después del incidente con el hado melusino, se produjo otra tertulia en el dormitorio del espejo. Tras un maratón de lecturas hicimos una tregua para comer, ya no recuerdo de qué hablábamos. Solo sé que el tono general de la conversación era lo bastante divertido como para permitirnos apreciar luego un cambio en el ambiente. El timbre de la puerta sonó. Se trataba de una amiga de Lucía con su hijo de 10 años. Cuando nos presentaron, ella se acercó a besarme en la mejilla, pero experimenté una ola de repulsión que me hizo retroceder. Fue una mezcla irracional de asco con un instinto parecido a lo que llamamos mala impresión. ¿Y acaso no vi también aquel movimiento como un ala oscura y fantasmal agitarse a sus espaldas sobre el fondo del fatídico espejo? ¿O todo fue parte de un sentimiento que adquirió formas inusitadas en mi imaginación? Cuando me di cuenta de mi descortesía, ya era demasiado tarde. Se hizo un silencio molesto. Oscar y Lucía también habían percibido mi repliegue y no sabían cómo salir de esa situación. Por suerte, la propia visitante comenzó a hablar de sus problemas laborales y la conversación volvió a fluir, aunque pesadamente. 10 minutos después se despidió alegando que tenía otra visita que hacer. Tras acompañar a la puerta, Oscar regresó a su sillón. ¿Qué te pasó? Noté una sombra de curiosidad en la voz de Lucía. Traté de ser todo lo explícita que pude. ¿Ves? Suspiró cuando hube terminado. ¿Lo sentiste? Y no sabías nada, agregó Oscar. ¿No sabía qué? A Mirna la persigue un vampiro. ¿Saben que estoy a punto de no volver por aquí?, repuse con sinceridad. Ya empiezo a aburrirme de la misma historia. Abrí la lata de galletas y Lucía volcó la mermelada en el plato. Pues yo creo que ciertas cuestiones que se asumen como fantasías no lo son, afirmó Oscar. Nacen de una realidad ajena y solo por eso se convierten en mitos. Me serví más mermelada. ¿Para ti qué son los vampiros?, lo interrogué. Seres de otra dimensión. Ah, y no se me ocurrió añadir nada más. ¿Cuántos universos paralelos existen junto al nuestro? Nadie sabe, murmuré, ni siquiera los físicos que trabajan con esas teorías. Pero existen, me aseguró en un tono que recordaba el Epur Simóvil de Galileo. Sí. ¿Y por qué en uno de ellos no podría encontrarse el mundo que dio origen a la leyenda de los vampiros? Es la primera vez que oigo semejante idea. Tal vez nadie intentó buscar una explicación. Mucha gente se aferró al mito y el resto de la humanidad no pensó más en eso. ¿Y cómo la encontraron ustedes? No tenemos toda la explicación, pero sabemos varias cosas. En ningún libro. Olvídate de los libros, me interrumpió Oscar. Lo que cuentan son ficciones. ¿Y ustedes no? Hemos investigado, declaró Lucía. Durante años reunimos experiencias y conocimos a distintas personas que parecían perseguidas por lo que muchos llaman maldiciones. Poco a poco hemos ido atando cabos y al final logramos conformar un modelo teórico que hasta el momento se ajusta muy bien a nuestra hipótesis. Terminé de tomarme el jugo. Ustedes mismos han dicho que esas son teorías y lo que acaba de sucederme con Mirna podría ser. Lo que acaba de sucederte es una prueba. Oscar había adoptado la actitud de quien se entrega por completo a la conversación. No veo cómo. ¿Acaso la conocías?, intervino Lucina. Sabes bien que no. ¿Te hablamos de ella en otra ocasión? Tal vez mencionamos su problema y ya no lo recordamos.
Los miré en silencio. Entonces el vampiro es cierto, indicó ella. ¿Cuál vampiro? Insistí. Yo nunca mencioné a ninguno. Mirna forma parte de nuestra experiencia en relación con el vampirismo, aseguró Oscar. Es algo que deberás admitir, quieras o no, sobre todo después de lo que te ocurrió. Y enseguida pasó a contarme la historia de esa muchacha. Siempre había sido una persona extremadamente alegre y llena de vitalidad. Ese tipo de gente que sigue escalando una montaña aunque todos estén pidiendo 10 minutos de descanso. Se casó, tuvo un hijo y después se divorció. Cierto día quiso tomarse unas vacaciones, dejó al niño con su madre y se fue sola a Santiago de Cuba para pasar 2 semanas en un hotel. Cuando regresó ya era otra, había adelgazado, su rostro tenía una palidez anormal. Y lo que más asombró a quienes la conocían, no le quedaban restos de aquella energía innata. En 3 oportunidades trató de entablar relaciones con diversos hombres, pero ninguno le duró más de 2 semanas, todo le salía mal. De eso nos enteramos por unos amigos, afirmó Oscar. Lucy y yo fuimos a visitarla para ver si podíamos ayudarla en algo. La propia Mirna nos abrió la puerta y casi antes de saludar ya estaba rogándonos que ocupásemos el dormitorio vacío. De ese modo no estaría tan sola. Le preguntamos si estaba enferma. Ella solo dijo que se sentía cansada y que nuestra compañía le haría mucho bien. Luego nos interesamos por el niño. Ricky había sido un bebé de cara siempre colorada, pero cuando su madre lo trajo observé de reojo la expresión de Lucía. Estaba tan impresionada como yo. Aquel chiquillo fuerte de vitalidad heredada de la madre era igualmente su vivo retrato en los últimos tiempos, pálido, flacucho y con los ojos llenos de sobresalto. ¿Quieres decir que el vampiro también le chupaba la sangre al niño? Oscar y Lucy se miraron entre sí. ¿Sangre?, preguntó él. ¿Quién ha hablado de sangre aquí? Los observé un tanto perpleja. La leyenda deforma muchas cosas, observó Lucía. Si la gente que cae bajo la influencia de un vampiro se vuelve débil y pálida, eso no quiere decir que tenga anemia. Los vampiros no chupan sangre, sino energía. Por supuesto, prosiguió Oscar. En aquel momento creímos lo mismo que tú. Le hablamos de su aspecto con cautela para no alarmarla, pero ella afirmó que los análisis médicos eran negativos. Nada de anemia, ni deficiencias hormonales, ni trastornos en las glándulas, apenas una leve depresión nerviosa. Así es que al día siguiente nos instalamos en su casa con alguna ropa y varios libros que necesitábamos para trabajar. Y ahí mismo surgieron los problemas, lo interrumpió Lucía. En aquella época ninguno de los dos pensaba en vampiros. Sin embargo, cada vez que yo me levantaba de noche para ir al baño tenía la certeza de que había uno observándome en medio de la sala. La sensación llegó a aterrarme tanto que siempre encendía todas las luces, pero al mismo tiempo me parecía demasiado ridícula para comentarla con nadie. Se detuvo y miró interrogador a su compañero. Está bien, la animó él, cuéntaselo todo. Bueno, murmuró mi amiga. Oscar y yo empezamos a tener problemas en la cama. No podíamos, es decir, queríamos hacer el amor, pero era imposible. Lo extraño era que apenas salíamos del apartamento corríamos a cualquier posada de mala muerte. Un día Oscar me dijo que se iba a las villas para visitar a un hermano enfermo. Casi me dio un ataque y le aseguré que por nada del mundo me quedaría sola en la casa. Le conté sobre aquella sensación de ser espiada por alguien. No me atreví a mencionar por quién. Cuando iba al baño de madrugada. Para mi asombro, él me confesó que le ocurría lo mismo, incluso fue más concreto. Estaba seguro de que se trataba de un vampiro. Nos negamos a creer que todo fuera una simple coincidencia. Por eso Oscar se fue a las villas y yo lo esperé en nuestra casa. No obstante, cuando él volvió, regresamos al apartamento. Mirna continuaba en el mismo lastimoso estado de apatía en que la habíamos dejado. Yo le insistía para que comiera o nos acompañara al parque con el niño, pero casi nunca se mostró de acuerdo. Una tarde decidió contarnos el origen de su dolencia. Había ocurrido en aquel hotel de Santiago donde pasó las vacaciones. Ella estaba en el restaurante esperando a que la atendieran cuando oyó una conversación en otra mesa. Un hombre narraba que el primo de su mujer había sido agredido en medio del campo por un vampiro, mientras regresaba a inspeccionar su sembrado a la caída de la noche. Mirna sintió un terror súbito y corrió a refugiarse en su habitación. Tan pronto como cerró la puerta, su cuello tropezó con algo parecido a un hilo invisible que le cortó la respiración y se desmayó. Al despertarse descubrió que tenía una marca morada en el cuello y ya nunca volvió a ser la misma. Como podrás imaginarte, su historia nos impresionó muchísimo porque confirmaba la idea de que había un vampiro en el apartamento. Evitando que ella descubriera nuestro miedo, le dijimos que todo podía ser resultado de una vulnerabilidad psicológica y que debía salir a tomar sol, mucho sol, pues se había vuelto una ermitaña y evitaba pasear durante el día. Cuando Oscar y yo nos quedamos solos, tratamos de sacar conclusiones. Tal vez aquel relato que oyó en el restaurante había debilitado sus defensas mentales, abriendo una especie de canal psíquico que permitió la entrada de un vampiro en acecho, el mismo que ahora le impedía llevar una vida normal. Si no hubiéramos adivinado su presencia antes de que ella nos contara todo, lo habríamos tomado como una fantasía y luego pasó algo peor. ¿Qué cosa?
Un domingo por la tarde estábamos viendo una película en el televisor, prosiguió Lucía. De pronto oímos una voz en el fondo del apartamento. Era un sonido gangoso como de alguien que se está ahogando y le cuesta trabajo pronunciar las palabras. Cuidado. Fue lo único que dijo. Miré a Oscar. Él me miró a mí y Mirna lo miró a él con la misma expresión sorprendida que debía tener yo. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, y enseguida, antes de que pudiera añadir algo, volvió a repetirse la advertencia. Cuidado. ¿Y qué hicieron? Te podrás imaginar. Oscar retomó la narración. Corrimos por el pasillo hasta el final de la casa en el último cuarto. Ricky estaba jugando con un pedazo de tabla que tenía un clavo así, de este tamaño, y separó las manos para indicar un imaginario y quizás algo exagerado objeto punzante. Si no llega a ser por eso, apuntó Lucía, posiblemente el niño se hubiera herido. Qué extraño. Quedé pensativa. Se supone que un vampiro no avisa, como si fuera un ángel guardián, sobre el peligro que pueda correr un niño frente a un clavo por muy grande. Dios mío, la exclamación de Lucía fue un grito. ¿Qué pasó? Vi crecer la palidez en su rostro. Un clavo, repitió. ¿Saben con qué se mata a los vampiros? Nos miramos espantados. Era imposible olvidar la leyenda que aconsejaba incrustar una estaca o un clavo, preferentemente de plata, en el corazón de un vampiro para impedir que volviera a levantarse. Lo decía por él. Lucía hablaba casi histérica. Estaba asustado porque el niño podía herirlo y gritó para que lo alejáramos. Pocas veces en mi vida he experimentado una sensación de espanto tan absoluta como la de aquella tarde. Voy a la cocina, susurró Oscar con voz temblorosa. ¿Alguien quiere más té? A su regreso llenó los vasos de infusión helada y se dedicó a comentar la falta de sensibilidad que existía entre muchos pretendidos críticos, incapaces de asumir la intención de una idea fantasiosa, y de ahí la conversación derivó hacia la poca inventiva de algunos escritores y a la necesidad de tratar los viejos temas literarios desde otra perspectiva. El resto de la tarde descansó en una borrachera de asuntos, poco o nada relacionados entre sí: la bomba de neutrones, el culto egipcio a los gatos, los poemas surrealistas, la inteligencia de los delfines y la amabilidad y la ambigüedad sexual en el imperio grecorromano. Aunque mi interés por la cuestión de los vampiros había aumentado a niveles casi dolorosos, comprendí que no era aconsejable forzar aquella especie de ejercicio fabulador en que se habían convertido las tertulias. O tal vez era un exceso de racionalismo mío, aquel que yo tanto criticaba, lo que me impulsaba a asumirlo todo como un simple pasatiempo de la imaginación. 3 semanas más tarde se presentó el momento propicio para continuar el interrumpido diálogo. En aquellos días el país se hallaba conmocionado ante la noticia, publicada en la primera plana de varios periódicos, de las espectaculares maniobras de 2 ovnis en el territorio de lo que aún era la Unión Soviética. Poco después apareció la reseña sobre otro objeto similar visto por centenares de ciudadanos en un país africano. Y luego se reportó un incidente parecido en la zona oriental de Cuba. Espérenme que, como siempre, se me está olvidando eso. En la zona oriental de Cuba. De pronto, pareció como si todo el mundo viera ovnis por primera vez en su vida. Sin embargo, desde mucho antes, Lucía, Oscar y yo conocíamos observaciones semejantes hechas desde el malecón de La Habana, en escuelas en el campo, en la estación terrena Caribe, donde se reciben y transmiten programas vía satélite, y en multitud de lugares más. En su mayoría eran casos cuyos protagonistas nunca se atrevieron a hablar con nadie, excepto con nosotros, lo cual, según comentamos más tarde, es una de las pocas ventajas de ser escritor. Cualquiera parece dispuesto a contarte sus experiencias más secretas y extrañas, pero después de la noticia oficial, la discusión sobre la existencia de los ovnis y la palabra traía siempre una connotación de nave extraterrena. Volvía a surgir libremente bajo las noches en que miles de cubanos alzaban los ojos al cielo con la esperanza de sorprender alguna luz inusitada. La gente nunca habla sobre ciertas cosas hasta que no estalla algo enorme, se dolió Lucía. Es indignante que no crean lo que ven con sus propios ojos a menos que alguien se lo confirme. ¿Por qué son tan incrédulos? La gente siempre tiene miedo, pero no de aquello que ve, sino de lo que otros pensarían si ellos osaran admitirlo en público. Es verdad, susurré hojeando un libro, aunque también sospecho que muchas personas han vivido situaciones insólitas y no han sabido reconocerlas. Por ejemplo, ¿cómo alguien puede afirmar si realmente está cerca de un vampiro o solo se enfrenta a sus nervios destrozados? Yo tengo un método, dijo ella. A ver, existen 2 clases de vampiros, los negros y los rojos. Los vampiros negros son fáciles de reconocer porque destilan el miedo. Cualquier cosa extraña infunde temor. No,
Fíjate en la frase, destilan el miedo, el inmedible, el absoluto. Si alguna vez pasas bajo las ramas de un árbol o atraviesas la calle bajo la solitaria luz de un farol y sientes el miedo, no dudes de que algún vampiro negro te observa desde el umbral de su propia dimensión. ¿Y qué debo hacer para alejarlo? No puedes hacer nada, aunque tal vez lo mantengas a raya si no le abres un canal. ¿Cómo es eso? La posesión depende mucho del aspecto empático. Si tienes suficiente voluntad y te repites a ti misma que nunca logrará dominarte, puedes estar segura de que no lo hará. Pero el miedo debilita las defensas de cualquiera. Por eso no te preocupes. Ellos sienten tanto miedo como tú. ¿Por qué van a temerme? ¿Por qué le temes tú? Aquello parecía un concurso de nervios. No sé, si supiera que algo o alguien cuyo origen exacto no puedo determinar me espía, y si ese algo fuera tan inexplicable que mi lógica no bastara para darle una base racional a su existencia, sería normal que me asustara, ¿no? Lo mismo les ocurre a ellos. El temor es mutuo e inevitable, aunque sean ellos quienes nos perjudiquen y nosotros nunca logremos devolverles el daño. Creo que ahí te equivocas, objetó Oscar. No podemos saber si nuestra cercanía les produce un efecto parecido. Bueno, está bien, intervine sin dejar que se iniciara otra discusión. Los vampiros negros se reconocen porque destilan el miedo. ¿Y los vampiros rojos? Se miraron entre sí. Lo que adiviné en su rostro fue suficiente para sobrecogerme antes de oír la respuesta. Son terribles, murmuró Lucía finalmente. Fríos y sádicos, de una lujuria inagotable pero cruel, de esa lujuria que solo goza haciendo sufrir. Cuando un vampiro rojo se acomoda en un dormitorio, los amantes padecen una rara inapetencia, fácil de detectar si ambos se conocen bien. Y si alguien tiene la desgracia de dormir solo en la habitación de un hotel ocupada por uno de ellos, sufrirá terribles pesadillas sexuales. ¿Qué tipo de pesadillas?, pregunté. Depende. Habrá hombres que te violen sin descanso o entes fantasmagóricos que te desnuden para tocarte el cuerpo. Tal vez todo el sueño sea una carrera locada en la que huyas de algún maniático que pretende atarte a una cama para luego deleitarse contigo. No habrá sangre ni mutilación, solo una sórdida atmósfera de deseo, y a pesar de todo tu despertar será húmedo. Sentirás una necesidad violenta de ser coaccionada, maniatada y reducida a la condición de criatura lista para servir de disfrute. Quizás incluso tengas que masturbarte, pero el vampiro no dejará que ningún otro ser viviente se aproxime a ti con intenciones eróticas. Te forzará a entregarle toda tu sexualidad, todas tus fantasías de amor y de muerte. Las maneras de un vampiro rojo son fáciles de reconocer. Entonces el vampiro que habita, estoy a punto de decir cohabita, en casa de Mirna es rojo. Sí, afirmó Oscar. Lo raro es que la especie menos terrible, la de los vampiros negros, ha despertado el mayor número de leyendas entre nosotros. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque si no se nos va a hacer muy largo. Todavía falta bastanticas hojitas. El próximo entonces video lo haremos con el final de este cuento. Está muy interesante, a ver en qué termina esto de los vampiros rojos, los vampiros negros, el rubio y cómo terminan todos estos en esta casa de Lucía, Oscar y bueno, con nuestra protagonista. Así que espero que les vaya gustando. Si les gusta, porfa, suscríbanse, dejen su like, comentarios constructivos, todos son bienvenidos y les recomiendo mucho la suscripción, el like. Si no, pueden tener vampiros. Así que bueno, espero que les guste de verdad, que sigan todos los videos. A quien guste, no sepan que les guste la lectura o que les lean o este tipo de literatura, pues le pueden recomendar el canal, compartirlo. Bueno, todo es gratis. Así que los espero para el final de este cuento en el próximo video. Besitos envenenados.